Tracy Atlas, un objeto enigmático que desafía las explicaciones científicas. ¿Es un cometa o un artefacto artificial? Algunos creen que porta una verdad cósmica ancestral, otros que anuncia el inicio de una invasión extraterrestre. Más allá de teorías y rumores, es el espejo de estos tiempos inciertos, donde la humanidad ansía un cambio profundo. Pero ¿hasta qué punto podemos confiar en que la transformación llegue realmente desde fuera? Soy Gilda, maestra y coach espiritual, y respondo a tus preguntas sobre espiritualidad y sanación emocional con píldoras de luz. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Píldoras de Luz. Ya sabéis que es un nuevo espacio que tenemos en el canal donde contestamos a preguntas sobre espiritualidad, crecimiento personal, terapias holísticas. Pero esta semana vamos a tratar un tema que va un poco más allá. O sea, vamos a tratar un tema que es un poco más de actualidad, pero lo vamos a ver desde un punto de vista espiritual. Como ya sabéis, estos días se está hablando muchísimo de este objeto interestelar que estaría pasando cerca del Sol, llamado Tracy Atlas. Os digo la verdad, es un tema que a mí me interesa muchísimo y hace semanas ya que me habría gustado hacer un vídeo que hablara de esto desde un punto de vista espiritual, ¿no? Porque además vosotros que ya seguís el canal sabéis que a mí todo lo galáctico siempre me ha interesado mucho. Pero no lo he hecho precisamente porque parece que cada día sale una noticia nueva y no se entiende muy bien qué es real, qué no lo es. De hecho, supuestamente esta semana, bueno, por lo menos en el momento en el que estoy grabando esto, por lo visto está pasando precisamente cerca del Sol y podría salir cualquier noticia que podría cambiar todo lo que estamos diciendo aquí. Así que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar un poco las noticias un poco más científicas que voy a dar. De hecho, antes de presentar cuál es la pregunta de esta semana, ¿no? Con la que luego vamos a analizar un poco más, vamos a entrar un poco más en profundidad, me gustaría explicar un poco qué es lo que se sabe de este objeto, porque yo creo que más o menos todo el mundo lo sabe, pero también podría entrar alguien que igual no le interesa nada y que me dice ahora mismo de qué me estás hablando. De hecho, por eso vamos a resumir un poco qué es lo que se sabe de este objeto y por qué genera tantas controversias. Es un objeto que se descubrió el 1 de julio de 2025 por el sistema de vigilancia de asteroides llamado Atlas, que se encuentra en Chile. ¿Qué es lo que observamos desde el principio? Que es un objeto interestelar. Por eso se llama Tracy Atlas, porque por lo visto es el tercer objeto interestelar que hemos observado y que viene de fuera del sistema solar. Se ha observado que tiene una trayectoria hiperbólica, lo que parece que no es muy común en cometas, supuestamente como debería ser el Tracy Atlas. También la cola es bastante distinta a la de otros cometas que conocemos, porque por lo visto tiene materiales que son inusuales. Así que su composición en general no coincide con la de otros cometas conocidos. Tiene en general un comportamiento bastante extraño en el movimiento, en la rotación, y por lo visto viaja a una velocidad que es más rápida con respecto a lo que se esperaría de un objeto parecido a ese. Ahora, ¿qué pasa? Que esos dos señores que vemos aquí han empezado a tener muchas dudas. Sobre todo, ese señor que vemos a la izquierda, Avi Loeb, que es un astrofísico de la Universidad de Harvard, parece que este señor empezó a decir que, vale, tiene muchas anomalías, que estaría bien empezar a pensar que no tiene por qué ser natural, que podría ser también un objeto artificial, ya que hace cosas que hasta ahora parece que no hemos observado. Y luego se sumó ese otro señor, el que está a la derecha, Michio Kaku, es un físico estadounidense de origen japonés, que yo lo recuerdo por algunos documentales que veía hace unos años sobre fenómenos ovnis y esas cosas. Y por lo visto, él también le está dando mucha importancia a las anomalías que tiene este objeto. Entonces, a partir de ahí, en los últimos meses, Internet está como desatado con todas las posibles teorías conspirativas y lo que puede significar este objeto. Entonces, lo que causó muchísima sospecha fue el hecho de que la NASA tuvo como un cierre parcial llamado shutdown en inglés, por lo visto por problemas de presupuesto, que bueno, parecía más bien un problema político. Pero lo raro es que ese problema político ocurrió precisamente cuando este supuesto objeto que parece tan interesante, que parece que nunca lo hemos visto así, que hace cosas raras, pues pasa cerca de Marte
Y justo ahí la NASA habría podido sacar imágenes que nos habrían podido dar una explicación, ¿no?, de lo que es este objeto. Pero curiosamente, precisamente esos días, la NASA no trabajó o no trabajó como siempre. Así que de momento no tenemos información de lo que pasó estos días. Y luego está el problema del proyecto Bluebeam. Parece que existe un proyecto de los gobiernos, de los servicios secretos, de que quieren simular una invasión o un evento extraterrestre o incluso espiritual también, para cambiar un poco la conciencia global y manipularnos, ¿no? Por ejemplo, una teoría es que se quiera construir como un gobierno mundial, ¿no? Ese nuevo orden mundial que quieren hacer. Una invasión extraterrestre, pues sería una manera bastante fácil de convencer a la gente de que se tiene que implementar esa agenda. Y vinculado a esto, hay muchas teorías sobre lo que es el nombre de Tres y Atlas. ¿Por qué escogieron precisamente ese nombre? Hay mucha numerología un poco específica, que entre 3 y parece que se formaría el número 33, que el número 33 ya sabemos que a nivel masónico tiene un significado muy especial. Entonces parece algo que de alguna manera, aunque fuera, digamos, un fenómeno auténtico, es posible que las élites de poder lo estuvieran aprovechando para hacer otra cosa. Así que esto, digamos, de alguna manera encajaría con la teoría del proyecto Bluebeam. Y luego en Internet, como podéis ver, creo que si estáis un poco enterados de todo lo que está pasando, se está mezclando divulgación científica con contenido especulativo, con información falsa. De hecho, yo os digo la verdad, me habría gustado profundizar más, pero es que cuesta realmente entender lo que está hecho con inteligencia artificial, de lo que es real, porque también lo que es real al final no se está divulgando todo. Así que es realmente difícil entender qué es lo que está pasando. Y claro, y sigue el problema de todas las anomalías de las características que tiene este objeto, porque, por ejemplo, hoy, al día de hoy que estoy grabando este vídeo, por lo visto, hasta ahora los científicos oficiales dicen, bueno, es un cometa, ya hemos demostrado que es un cometa, pero todas las anomalías que hemos visto hasta ahora, pues ya lo hemos borrado todo. Y luego hay otro tema también, que si es algo tan normal, ¿por qué la NASA ha aplicado estos días el protocolo de defensa planetaria? Ya sé que los científicos me dicen, claro, tú hablas de ignorante, no sabes qué es eso ya se ha hecho en el pasado, eso es solo ciencia, solo observación, no se llama así realmente, es un nombre que, bueno, se está usando en Internet, vale, te dicen de todo, pero al final, si es un cometa y ya está, ¿por qué le están dando tanta relevancia? Pero justo en el momento en el que podrían haber tenido información o podrían haber divulgado, porque a lo mejor sí la tienen, pero no la han divulgado, ¿por qué no lo hicieron? Que fue cuando tuvieron ese cierre parcial. Aquí hay algo muy raro, ¿vale? O sea, yo creo que deja mucho espacio a teorías conspirativas. Y entonces hay mucha gente que tiene mucha curiosidad y hay personas que se dedican a la espiritualidad que dicen, vale, yo tengo la posibilidad de ver en el astral qué es lo que hay, hago un viaje astral o lo veo con la visión remota, lo veo con la clarividencia, pregunto a mis guías y pum, voy ahí y pregunto y trato de descubrir qué es. Y se ha hecho, os aseguro que he visto de todo, o sea, la gente ha contado de todo. Algunas incluso son cosas muy contradictorias, lo que obviamente plantea la pregunta de qué es lo que esta gente está viendo, ¿forma parte del engaño o realmente se están conectando con cosas, ¿no? Con cosas que realmente están pasando en el 3D Atlas. Y ahí surge esta pregunta que me han hecho varias veces estas últimas semanas. Así que he dicho, vale, voy a hacer un vídeo y voy a tratar de responder. Y se están diciendo muchas cosas sobre el 3D Atlas. Tú eres medium. ¿No podrías conectarte con ese objeto interestelar y ver qué es una vez por todas? Sí, técnicamente yo podría hacerlo, pero ¿por qué no lo estoy haciendo? Pues muy sencillo, porque sé que mi mente me engañaría. Cuando establecemos una conexión espiritual de cualquier tipo, que sea de registros akáshicos con los guías espirituales, de mediumnidad con espíritus, de visión remota para ver objetos que están en otra parte, de viajes astrales, incluso de sueños lúcidos, de alguna manera también estamos proyectando nuestras expectativas y nuestros miedos. Yo he escuchado historias de todo tipo, o sea, como que hay ahí reptilianos, pero que vienen en son de paz, o que hay razas como pleiadianos que son súper maravillosos, pero no quieren influir en nuestro libre albedrío, entonces no van a venir.
o como que hay varias razas que colaboran en la Confederación Intergaláctica, pero tampoco van a venir porque no quieren influir en nuestro libre albedrío como siempre. Pero lo que quería decir, ¿cómo funcionan estas conexiones? Básicamente, yo cuando me conecto con algo, ¿vale? Que sea de cualquier tipo, que sea espiritual, mis miedos, mis expectativas, mis emociones, mis prejuicios, obviamente influyen. De hecho, yo siempre digo que es muchísimo más fácil hacer una lectura espiritual y energética de cualquier tipo a una persona que no conozco, más que a una persona que conozco, curiosamente. Porque en una persona que conozco, si yo detecto algo que para mi mente entra en conflicto con la idea que yo tengo de esta persona desde hace mucho tiempo, no me permite ser objetiva en eso que veo. De hecho, yo siempre os digo que si solicitáis vuestra primera lectura conmigo, que sea, por ejemplo, la lectura del destino, que allí yo simplemente necesito vuestro nombre, vuestra fecha de nacimiento, no sé nada, todo lo que me salga de ahí, aunque yo no lo entienda, pero yo digo intuitivamente todo lo que me llega y normalmente lo puedo confirmar con vosotros. Entonces, ¿qué pasa con el 3 y Atlas? Yo tengo que reconocer, por ejemplo, mis límites con respecto a este tema. A mí me encanta. Es que a mí conectar con temas extraterrestres me es súper fácil. Pero como siempre, cuando no sé nada, cuando no hay expectativas. Si yo hubiera tenido que hacer una canalización y luego hacer un vídeo con el miedo de que luego, por lo que sea, yo no hubiera interpretado bien algo, no me hubiera conectado bien este día, hubiera tenido un mal día a nivel energético, y lo que hubiera podido canalizar no se hubiera confirmado por la ciencia, porque también hay que decir que la ciencia hemos visto que no nos dice la verdad, yo habría tenido que lidiar, por ejemplo, en mi caso, con todos esos miedos. Entonces, ¿qué habría podido pasar? Uno, que no habría sido capaz de conectar, o dos, que no habría sido capaz de interpretar lo que he visto. Tres, también otra cosa, habría podido encontrar a entidades que me habrían engañado, porque esto también es muy común. Porque pongo un ejemplo de algo que vi hace unos días. Una persona se puede conectar astralmente con el 3 de Atlas y decir que ve a seres como pleiadianos, ¿no? Que le dicen cosas, que parecen pacíficos, evolucionados, o, por ejemplo, que van a venir a la Tierra y van a venir a salvarnos. Esta persona no es inmune a toda la presión que hay a nivel global sobre este tema, ¿no? Entonces tiene expectativas. Muy probablemente si ha ido ahí, es que como todos nosotros, es que tenemos ganas de saber qué está pasando. Entonces no lo hacía con la mente totalmente abierta de ver, vale, si lo consigo bien, si no lo consigo no pasa nada, sea lo que me digan, que es lo que sea, aunque sea un cometa, ¿vale? Pues yo volveré diciendo que es un cometa y punto. En cambio, no, curiosamente, todos los que llegan ahí, nadie ve un cometa, pero cuando se conectan con seres ahí, siempre ven cosas distintas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que probablemente, si ellos tienen la sensación de que están esperando a seres que vengan a ayudarnos, ¿no? A liberarnos de todo lo que estamos viviendo, porque muy bien objetivamente no nos va en la Tierra a nivel global. Obviamente verán a seres evolucionados que vienen aquí, que vendrán aquí algún día a salvarnos, ¿no? Y buscan información de todo tipo, también de profecías del pasado para confirmar eso. O igual esas profecías del pasado que han leído incluso de alguna manera pueden influir en los prejuicios que puedan tener. Entonces, se lo pueden, no me gusta decir inventar, pero lo pueden autoproyectar, ¿vale? Lo pueden autocrear, por así decirlo, en el astral, porque en el astral es muy fácil hacer eso. O también puede haber entidades de esas engañosas, de falsa luz, que se les pueden acercar mostrándoles lo que ellos quieren ver. Y todo lo contrario, lo que vean invasiones, por ejemplo, por parte de seres malvados, de grises, de reptilianos, de lo que sea, puede que tengan muchísimo miedo a que esto ocurra. Entonces, por el mismo principio, o lo autoproyectan o vienen seres, evidentemente, que les dicen eso que ellos dentro de sí mismos sienten. Así que es verdad que en este momento estamos viviendo una época en la que parece que lo viejo no ha terminado de morir, pero lo nuevo no está naciendo, ¿no? Nos encontramos como en medio de dos épocas muy distintas, esto ya desde 2020. Y es verdad que tenemos muchas ganas de que haya un cambio, ¿no? Y este cambio, evidentemente, para muchas personas podría ser la respuesta que estamos esperando desde el 3 de Atlas. El problema aquí es que, uno, ya sabemos que la ciencia no necesariamente nos va a decir lo que es.
Uno, porque podrían no tener herramientas para verlo, simplemente. Y también porque puede ser que no interese que se sepa cuál es la verdad que salga de este tres psiquiatras a nivel científico, porque es posible que ya lo sepan, pero no lo estén divulgando. Y luego hay que decir otra cosa más, que también la información que se pueda divulgar, que pueda ser muy sensacionalista, ¿no? Por ejemplo, que viene una invasión extraterrestre, también podría no ser cierta porque podría estar dentro del marco de ese proyecto Blue Beam del que hemos hablado. Así que vamos a seguir observando con curiosidad incluso qué es lo que sale sobre este objeto, las diferentes posibilidades, ¿no?, de interpretación. Pero al final es difícil decir qué es qué y si esto viene a salvarnos y a cambiar realmente la conciencia universal y el mundo, porque de momento no lo sabemos. Quiero resumir este episodio de hoy con esta píldora de luz. Buscar salvadores en el exterior, en teorías, objetos o eventos misteriosos puede confundir y debilitar tu conexión interior. La verdadera guía espiritual viene de dentro, no de lo que otros prometen desde fuera. Mantén tu luz propia y confía en tu despertar. Espero que os haya gustado este episodio de hoy. Os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, a dejar un like, un comentario y a compartir con quienes pueden estar interesados. Ahora, más allá de las noticias que nos puedan llegar sobre el 3D Atlas, es un tema que yo encuentro súper interesante. De hecho, todo lo que tiene que ver con extraterrestres, semillas estelares, ADN modificado, todas estas cosas a mí me encantan. Hablé de ello en un directo que hice en verano. Os dejo el enlace aquí por si queréis echar un vistazo. Yo creo que os puede ayudar a reflexionar mucho sobre este tema porque no es tan sencillo como nos lo quieren hacer ver, ¿no?, desde un punto de vista científico y también desde el punto de vista de las teorías conspirativas, porque es mucho más complejo que esto. Y por supuesto, si tenéis preguntas, ya sabéis que me las podéis dejar en los comentarios y las trataremos en los próximos episodios. Os mando un abrazo y nos vemos en la próxima píldora de luz.